Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Pues estaba aquí grabando podcast como si no existiese un mañana y ya está solucionado todo el tema del sonido, como estáis comprobando que esto suena que te mueres ya de rico, riquísimo, como me gusta. Dentro de poco voy a grabar hasta un disco y todo. Ya he hecho un libro, me quedaría grabar un disco. No, lo he grabado ya. No se me escucha mi voz, por supuesto, porque es una masa coral, pero se grabó un disco hace muchísimos años y salía por ahí mi voz oculta entre 80 o 90 personas más, pero bueno, es verdad, es una anécdota, no me acordaba de esto, madre mía, esto que dicen de que con la vejez yo no soy viejo, pero vamos, que conforme se van cumpliendo años te vas acordando de cosas que hacías cuando tenías, yo que sé, X años, ¿no? Esto estoy hablando de, yo era un prepuber, o sea, esto tenía era una voz blanca y prístina. Y me acuerdo que, claro, es que era jovencísimo, si es que era un niñato, si es que era un baby, como aquel que dice. Y es cierto que yo tengo formación musical y desde muy pequeño, pues mis padres me metieron en una masa coral y estuve cantando y luego pues ya más, ya pasada ya pues teniendo mucha más conciencia y teniendo pues unos 30 años, pues yo seguía ya cantando también en masas corales y todo esto. Y lo cierto es que cuando era nada, era como aquel que dice un baby, yo grabé un disco, yo me acordaba de esto, Dios mío de mi vida, igual que también me presenté. Ay, qué cosas más chulas, es que me voy, claro, como hago retrospectiva de lo que era cuando estaba en el Orfeón y en la masa coral de Cartagena también, y claro, te vas acordando de cosas y dices, pero si yo he hecho esto ya, y yo he hecho lo otro, y en Globo ya he montado también, o sea que ya no sé qué narices me puede quedar a mí, pero bueno, porque el libro ya lo tengo, lo he escrito todo, he plantado un pino, no, he plantado 500.000 pinos, interpretarlo como queráis, porque esto se da a muchas interpretaciones lo del pino, pero físicamente un pino, un árbol, también está plantado, o sea que es que, y no solamente un árbol, es que claro, si yo soy de huerta, y yo soy de campo y he plantado muchísimas cosas, he plantado de todo, entonces, pues eso, que me estoy yendo por las ramas y ya no sé por dónde iba desde el principio. Pero bueno, que yo estoy encantado aquí de hablar. De verdad, perdonadme porque se me ha ido el hilo completamente de lo que estoy contando. Y esto son cosas que yo me pongo aquí a hablar y estoy aquí y luego digo, pero si yo he grabado un disco. Hombre, entre mucha gente, ¿no? Yo solo ahí en plan, no. Montserrat Caballé, no. Pero que sí que lo tengo, sí. Madre mía, Virgen Santa. En fin. Es que luego te pones a pensar y dices, Dios mío, mi vida, pero si esta vida es que es que he hecho de todo. Yo no me puedo quejar porque la verdad, y lo digo muchas veces, me parece que me voy a ir completamente del hilo que tenía preparado para hablar de este podcast. Y es que te pones a pensar y muchas veces dices, ¿qué me queda por hacer? Y es que cuando lo he hecho, como lo he hecho todo tan encantado y tan a gusto y tan bien, a lo mejor no le he dado importancia a todo. O no le he dado la importancia que debiera de tener el haber estado haciendo cosas que realmente siempre me han gustado. Es que no tengo un mal recuerdo de nada, salvo de un trabajo asqueroso que tuve en Torre Pacheco, en una empresa repugnante, con un jefe repugnante, pero salvo eso, y eso era porque no, me engañaron como un chino, me dijeron que iba a ganar muchísimo más dinero de lo que gané, y luego pues entró una serie de historias y circunstancias y yo me cago en toda su familia, en toda la generación de toda esta gentuza. Pero bueno, que tampoco soy rencoroso, pero ya de paso lo digo y me cago en todo. Claro, pero salvo eso, que además también tengo que decir que fue una experiencia que no me llevó y ni me sirvió. La verdad es que es cierto, no me sirvió absolutamente de nada, ni siquiera como bagaje profesional. Pero para lo que sí que me sirvió fue para ver realmente la bajeza de las personas y la gente que hay tan arrastrada y lameculos por todo el mundo simplemente por intentar parecer o aparentar ni lo que son, ni el trabajo que tienen, ni absolutamente nada, porque acabado esa empresa quebró. O sea, yo me salí antes de tiempo, gracias a Dios mediante, pero esa empresa quebró, se fue a la mierda y
Y todos aquellos que se dedicaban a lamer culos como si no existiese un mañana, pues supongo que también estarían desempleados ya, pero que lejos de todo eso, yo, salvo esa experiencia, yo he sido feliz hasta incluso cuando estaba en el huerto, pues recogiendo tomates, patatas, berenjenas, lo que se presentara, lo que plantaban allí mis abuelos y tal, y yo lo recogía más bien que nada. Y luego, pues cuando me he ido al campo y he tenido que estar, pues he cogido patata también. Pero esto era por coger, ¿sabes? O sea, esto que vivimos en el campo, somos gente de campo, y si el cultivo de al lado tenía patatas y el tío ya había recogido las patatas, pues con las mismas igual se pasaba por allí, por casa de mis abuelos y tal, y nos decía, oye, que ya que he terminado de coger las patatas, que tenéis ahí el sembrado para que cojáis las que queráis. Y además quedaban, claro, pasaban las máquinas y las máquinas no recogen todas las patatas, ¿no? Y entonces pues íbamos allá en familia, venga, vamos a llevar unas pataticas y tal. Y cogían las patatas, ¿no? Y además, pues eso, pues que yo las cogía y más a gusto que un arbusto, de verdad. Me lo he pasado siempre muy, muy bien con todo lo que he hecho. Es que lo he disfrutado todo. Es verdad. Hombre, evidentemente en cada trabajo y en cada situación pues siempre ha habido momentos difíciles y duros, pero que estoy satisfecho. En el balance de, madre mía, iba a hacer, de verdad, señoras y señores, pensar que llevo ahora mismo 6 minutos 13 hablando, no sé luego la edición lo que se quedará, pero es que iba a hacer un preguntas y respuestas, luego intentaré retomarlo, pero que me apetece ahora mismo hablar de esto, ¿no? Hacer un poco de retrospectiva, pero que al ser, no sé, yo me he criado feliz. Es que es verdad, no tengo ningún tipo de... no he sido feliz. Hombre, he pasado algún momentillo así un poco extraño y tal, pero en la juventud y eso yo no lo he pasado mal, la verdad. Hablo de los momentos íntimos y de familia y en el día a día. Ya nos olvidamos del colegio y todo eso, porque al colegio había que echarle de comer aparte. Porque qué tajo de incompetentes, por favor. Pero ya eso lo explico en el libro, ¿eh? Además que hay un buen trozo que les dedico todo mi mal rollo que llevaba. Me sirvió también de terapia hablar de los profesores del colegio, salvo de uno. Mejor dicho, de una, si me dejo alguno que me perdone, pero lo estoy hablando desde la EGB y yo a mi profesora, a Goya, la adoro y la amo. Y a Lola, mi profesora de inglés, bueno, y a Antonio, su marido, cuidado, los quiero un montón, que llevo un montonazo de tiempo que no los veo, pero de verdad que los quiero un montón. Aparte con ellos también compartí masa coral. Estuve con ellos también cantando. El marido de Antonio es una pasada de tío, es un cerebrito musical. Es un cerebrito musical, lo tengo muy claro. Y su mujer, de verdad, es que es un encanto. Son los tres con los que me quedaría quizás de todo el compendio, ¿sabes? Pero a nivel educativo, ¿eh? Lola me lo ha hecho pasar mal. Y su marido también. Pero dentro de todo eso, y ya después, una vez pasado el tiempo, y desde el punto de vista de la madurez, y como nos conocimos ya mucho más en profundidad, cuando estuvimos compartiendo, pues ahí cánticos, de verdad que qué bien, qué buena gente, y lo mal que lo pasé con ellos me sirvió mucho. Y con Goya, yo es que a Goya siempre he tenido devoción por ella. Goya es porque está viva, todos ellos tres están vivos, son alucinantes, de verdad, con lo bueno y con lo malo, pero yo a mí Goya me hizo amar la historia, y me llevó a aprender a estudiar completamente. Y con Antonio me hizo, y aunque él no lo sepa, porque esto es una cosa que yo estoy hablando ahora, y aunque él no lo sepa, me daba clases de matemáticas, sobre todo, y de naturaleza, en aquella época. Y me hizo entender más las matemáticas. Es cierto. Con Lola, su mujer, hablar inglés, conseguir ser bilingüe 100%, fue ella. Y fue ella porque además, como lo pasé mal al principio a la hora de aprender el idioma, y empecé muy jovencito también, estudiando inglés, pero me costaba, no sé por qué me costaba. Y me llevó el pasarlo mal con ella, y aprobé, por supuesto, pero el pasarlo mal con ella
me llevó a pasarme los veranos estudiando inglés sin ninguna necesidad porque estaba la asignatura aprobada. Pero me llevó a estar estudiando inglés como si no existiese un mañana. Entonces, y estamos hablando de los años 80. ¿80? Espérate, estamos hablando, no, de los 80, estamos hablando que empecé, pues sí, de finales de los 70, principios de los 80, ahí con dos pares, sí, finales de los 70, principios de los 80, si mal no recuerdo, y eso me llevó a mí a esforzarme con el inglés y a darle muchísima caña al inglés. Luego ya la verdad que todo fue más rodado porque el italiano me resulta muy fácil. Y el alemán lo encuentro muy similar también, claro, evidentemente, porque sí, porque comparten muchas cosas, aunque puede parecer que no, comparten muchísimas cosas. Y la verdad es que haciendo esa retrospectiva, creo que llego a la conclusión de que de pequeño he sido feliz y que también, pues evidentemente, he hecho cosas que siempre he hecho lo que he querido hacer. No me he sentido nunca forzado ni obligado, salvo cuando entré a esa empresa, pero porque además, vuelvo a repetir, es que me engañaron, porque me dijeron que me ofrecieron una serie de cosas que luego no cumplieron. Y no vinieron cumplidas, además, lo curioso es que esto fue tan extraño. Es que qué cosa más extraña. Mira, que no quiero hablar de eso porque aparte que para mí eso está más que superado, de verdad, pero es que como ha sido la única vez que he tenido que trabajar en algo en lo que realmente no quería trabajar, pues entonces es lo que se te queda así como más grabado, pero realmente, bueno, es que aguanté 2 años, ¿eh? Ojito, que aguanté 2 años. Es que estuve 2 años ahí, que en un principio parecía que todo estaba muy bien y qué tal, pero luego dije, ¿pero esto qué es? Digo, yo de aquí me largo. Y al final, pues, hablé con mi jefe y le dije, vamos a arreglar esto bien tú y yo y te hago un hasta luego, Mari Carmen, porque yo no aguanto más. Entonces, pues, aunque muchos se pudieran pensar que no iba a aguantar, yo aguanté ahí como un titán y yo me fui con lo que me tuve que ir, que fue con el bolsillo lleno de dinero, porque me dieron una buena indemnización. Entonces, a tomar por saco la bicicleta. Y luego se fue después un montonazo de gente a la calle, de lameculos a la calle, un montón. Esto por decir que casi prácticamente el 99,99% de los que estaban allí eran unos buenos lamepelotas, o sea que les pegaban unas lamidas a los jefes, que eso era impresionante, pero bueno. Que es divertido, también lo miras desde otro punto de vista y te partes la caja de risa porque ves las miserias de la gente que es capaz de hacer absolutamente todo, pues por tener posición dentro de una empresa que automáticamente era un gigante con piernas, patas de barro, que al final se cayó. Claro que se cayó. ¿Cómo no se va a desmoronar eso? Dios mío de mi vida. Entonces, claro, a lo mejor ellos que estaban como más cegados, pues no veían esas cosas, pero yo veía que no era sostenible. Cuando una cosa no es sostenible, pues una persona que tiene 2 dedos de frente, dice, madre mía, en el momento que pueda, pues me cojo y me largo de aquí. Aparte que profesionalmente no tenía absolutamente nada que ver conmigo, porque eso sí que fue 2 años de supervivencia. Era un trabajo de supervivencia, pero era un trabajo con el que yo no me sentía tampoco reflejado, ni muchísimo menos, porque era un trabajo que estaba... era un trabajo de transición, de esto que mientras que encuentras algo de tu profesión como químico y tal, pues estás ahí y estás esperando a que llegue algo. Lo que pasa es que como coincidió con todo el boom urbanístico, pues entonces, inmobiliario, pues entonces aguanté un poco más, pero si no, yo me largo de allí, pero en 0, pero como experiencia estuvo bien, la verdad que estuvo bien porque... quieras que no, siempre se aprende algo, ¿no? Pero que la experiencia de aprender algo ahí fue un poco pseudo traumática porque veías que la gente de verdad es súper arrastrada. Y más porque yo lo veía desde un punto de vista como era como una película, ¿no? Tú estás sentado y sí que te formas parte de ella y te estás viendo la película delante tuya y dices, pero ¿cómo es posible esto? ¿De verdad, en serio, la gente hace esto por no conseguir nada? Digo, y yo pensaba, pero es que no se dan cuenta de que esto es un gigante con
y es de barro, no se dan cuenta y cada vez a más y a más. Y decía, madre mía, de verdad, 2 años on top y se ha terminado y efectivamente, 2 años justos, de verdad, ¿eh? Y sí, efectivamente luego al final, y además lo puedo contar porque ya ha pasado tiempo y no voy a dar nombres, pero estuve encerrado en el despacho con un directivo y la conversación que tuvimos ese directivo y yo pues se queda entre nosotros evidentemente, pero lo que sí puedo decir es que me dio completamente la razón. De hecho, él no sé si duró 1 año más, como mucho 2 años, y abandonó también la empresa y ahora mismo está trabajando en una empresa del norte que no voy a decir el nombre. Un saludo, que tú sabes quién eres y seguro que me sigues porque además como estamos vinculados en LinkedIn, en LinkedIn, cuidado, también ya aprovecho, madre mía, este podcast no va a ser nada de lo... ¡Buf! Corte para música, venga, un corte para música.
Bueno, pues como decía, que este coste no está siendo ni muchísimo menos lo que tenía pensado, que eran preguntas y respuestas. Y al final me estoy yendo por los cerros de Úbeda y estoy contando aquí mi vida. Que la verdad que esto es como un poco autobiografía, es un poco retrospectiva javieruna. Pero bueno, que aquí está, que me da igual. Si es que yo creo que estas cosas nos acercan y me conocéis mejor y sabéis que y conocéis al personaje, porque yo me considero ya un personaje. Yo que soy un personaje en sí. Ay, Dios mío, de verdad que se me pasa cada cosa por la cabeza, es que no tenéis ni idea. Ni idea, o sea, es que estoy hablando y voy hablando y voy hablando y voy hablando y voy contando cosas. Y me lo paso bomba. Porque es que van fluyendo, pero a lo bestia. Bueno, pues como decía, es en LinkedIn, que ya, para si hay algún curiosa que quiera vaya a hacerlo, yo he borrado todo lo que tenía a nivel profesional, lo he borrado absolutamente todo, porque paso de que me rastreen nadie. De todas formas es imposible, porque al final siempre te terminan rastreando por todos lados, pero lo he vaciado y he dejado solamente partners de YouTube. Pues eso es lo que está ahí, ¿no? Pero sí, bueno, puedo decir que voy a decir el nombre, porque voy a decir solamente el nombre, no el apellido, ¿no? Pero con este directivo de esta empresa, se llamaba Paco, tuve una charla súper chula, además un tío súper amable. Era el segundo de a bordo dentro de la división en la que yo estaba trabajando y efectivamente estuvimos allí compartiendo, estuvimos además un buen rato hablando y efectivamente pues me dio la razón. Si es que eso no había ni por dónde cogerlo, es que era un despropósito total y absoluto. Y además vuelvo a repetir, era un tío súper competente, muy inteligente, que además vuelvo a repetir, no sé ni siquiera por qué estaba allí dentro también. Yo creo que era porque estábamos los dos. La pregunta sería, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué pintamos? Porque él era un maestro y sigue siendo un maestro en lo suyo, que tampoco quiero dar muchas pistas porque quiero respetarlo, su intimidad, por supuesto. Pero yo decía, Paco, a ver, esto... ¿Qué hacemos aquí? Claro. Y ya os se lo decía muchas veces. Luego, digo, esto va tan mal que ¿sabes lo que va a pasar? Digo, lo mejor es salir zumbando de aquí, porque al final, además se lo dije en una reunión que tuvimos, había más gente, se lo dije, digo, ¿sabes lo peor de todo esto? Digo, lo peor de todo esto que para justificarse luego, si hay algún tipo de pérdida de dinero, se ha hecho una mala gestión de inversión de dinero. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se hacen una serie de obras, de gestiones inmobiliarias mal hechas. Se gestiona mal algo, aparentemente, por supuesto. Van a echarle la culpa a la división completa. Y dentro de esa división completa, pues van a estar buscando gente para quitársela de en medio. Yo me quiero ir de aquí ya. Yo de aquí paso, porque aquí nos va a empezar a caer mierda de un momento a otro y no me da la gana de que a mí me chubasquee ni una gota de porquería. Y sí, efectivamente, me dio la razón. A mí me lo dijo, dice, tú tienes que estar tranquilo, dice, tu trabajo está muy bien hecho. Digo, no, sí, mi trabajo está muy bien hecho, pero si aquí cuando empiecen a tirar mierda, aquí le vas a salpicar a todo Dios. Toda aquella persona que haya tenido un poco de responsabilidad, un poco, o mínima responsabilidad, o ninguna, al final se va a ver chapoteado nadando en la mierda. Y no va a ser precisamente una piscina blanca y prístina de agua clorada. No, va a ser un pozo de mierda. Así que hasta luego, Mari Carmen, de verdad, encantado. Arrivederci, chao, ¿sabes? Así que se lo dije. Y no, muy bien, la verdad que un fuerte abrazo donde quiera que esté, que yo sí sé dónde está y sé dónde está trabajando. Pero... que un fuerte abrazo, de verdad. Me lo pasé muy bien trabajando con él, pero fue, creo yo, la única persona con la que en lo que podíamos compartir algo de trabajo estaba a gusto. Porque yo creo que además a nivel intelectual había conexión. No era solamente un rollo de jefe tal, ¿no? Había conexión intelectual. Es que además era un tío que te coges, le mirabas a los ojos y sabías lo que estaba pensando y él te miraba a ti y decías, qué mamón eres, que sabes lo que está pasando por mi cabeza en cada momento, ¿no? Pero era un tío que se quedaba estudiándote mucho y yo, que también soy muy analizo mucho la historia y veo mucho a la gente, pues digo, madre mía, y había conexión. Si es que la verdad es que había conexión, nos entendíamos perfectamente. Bueno, pues, o por lo menos yo entiendo que nos entendíamos, cuidado. Una cosa es la percepción que yo tenga y otra cosa es la que tenga él. Pero yo creo que había muy buen rollo. De hecho, vuelvo a repetir, siempre ha habido contacto y nos hemos mandado algún que otro mensaje de vez en cuando y eso ya está. Lo que pasa es que luego con el tiempo pues cada uno sigue su vida, evidentemente, él tiene su familia, yo tengo la mía y se toman pues caminos y rumbos pues completamente distintos.
Vamos a tocar el tema de Andorra. Claro, vamos a dejar un poco el tema Javier 1 y voy a beber agua así en directo, en plan como si estuviéramos en el directo, y bebo un poco de agua, perdonadme, es que no quiero hacer tampoco corte. Un segundico y voy a beber agua. El caso es que tema de Andorra. Yo no me voy a Andorra, lo siento mucho. Lo he comentado en un podcast también que he hecho para los mecenas. Lo comenté en el directo. Yo creo que hay muchas opciones, todas elegibles para quien tenga muchísimo dinero y quiera salir de España. Ya no lo veo yo desde el punto de vista de que los youtubers se vayan de aquí porque no quieran declarar. No, es que yo creo que la verdad es que la perspectiva es distinta. Yo creo, por lo menos desde mi punto de vista, no sé la de ellos, pero en la mía personal, si decido irme en algún momento, que no va a pasar porque soy un mierder de youtuber y no me ve ni el gato, si decido irme en algún momento de este país, va a ser porque no por pagar impuestos o dejar de pagar impuestos, que evidentemente siempre se van a tener que pagar impuestos porque hay vinculación económica con España, etcétera, 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 sino porque España se puede quedar en un momento determinado pequeña para alguien que sea ya multinacional. Entendamos lo que estoy diciendo. El Rubius que se va a Andorra, ¿no? Me parece muy bien. Yo no hubiese elegido Andorra nunca jamás de la vida y me hubiese ido a lo mejor pues donde está mi madre o donde está mi tía. Porque su madre es de fuera, no es de aquí, no sé si es de Noruega o de dónde, pero bueno, que esté por allá. El tema está en que a mí, como persona, quedarme en España me limita. Pero me limita en cuanto a oportunidades. Entonces yo pienso, si quiero diversificar producto y quiero expandir mi empresa, a mí España no me sirve. Lo mismo que también digo muy claramente que no me sirve, evidentemente, para nada me sirve Andorra. Me sirve para expandirme, pues estamos hablando pues de Reino Unido, hasta incluso de Alemania, me sirve Estados Unidos, para hacer realmente una expansión empresarial. Si a lo que tienes o a lo que quieres es simplemente pues estar delante del ordenador jugando partiditas y que de vez en cuando te llamen para hacer algún anuncio o escribir algún librito o hacer como que lo escribes y lo firmas, pues bueno, pues vale, y ganas un montonazo de millones con eso, perfecto, no pasa nada porque eso es tu nicho, ¿vale? Pero en mi caso no me quiero quedar solo en eso. Entonces, como no me quiero quedar solo en eso, irme a Andorra sé que me va a limitar todavía más. Hombre, proximidad con el resto de países comunitarios hay, porque realmente estás cerca de Francia, cerca de Italia, cerca de Suiza, cerca de España, por supuesto. Entonces está ahí como en un punto, vale, pero yo irme a un sitio rodeado de montañas como Heidi y mucha nieve y que en invierno me quede ahí atrancado, es que no me apetece. Lo digo en serio, o sea, yo estoy hablando de esto desde el punto de vista de la imaginación y la fantasía. Para que pase esto no va a pasar en la vida, lo tengo muy claro. Pero puesto a hacerlo, de verdad, o sea, es que me iría a otro sitio. Tranquilísimamente. Me voy a quedar yo en Andorra. ¿Qué pinto yo en Andorra si soy un tío de agua? Es que necesito agua. ¿Qué necesito el agua? Coño. Entonces, bueno, pues nada. Esto también me parece que lo he dicho. Sí, lo he dicho en el video podcast anterior que he preparado para mecenas, me parece. Pero que quiero aquí hacer el desarrollo porque más que nada, ya que estamos hablando así, o estoy hablando de mi vida y tal, que si alguna vez se diera, no sería porque tuviera la necesidad de salir por los impuestos, que a mí me la repampinfla porque gano una mierda en YouTube, gano lo que tengo que ganar, gano bien, porque ya lo he dicho muchas veces, que se gana. Aquí, llegados un momento de visualizaciones y de... sobre todo visualizaciones, evidentemente, pero ya llega un momento que uno va alcanzando un estatus y ya ganas dinero, ya ganas un sueldo. Entonces, si se rebasaran fronteras, yo querría expansión y posiblemente lo he estado madurando mucho, pues posiblemente, fijaros lo que son las cosas, no... Tiraría para Alemania, quizás.
posiblemente fuese Alemania más que Estados Unidos, porque hay que pensar muchas cosas. En Estados Unidos además tendrías que mantenerte con todo lo que es el tema de la seguridad social, que es privada, no es seguridad social, es que tienes sanidad privada. Entonces el seguro mínimo, no sé si serán unos 600, 700 pavos todos los meses, tener un segurico básico y que no te hagan mucho, porque como te necesitas intervenciones quirúrgicas y tal, pues lo vas a tener un poco más chungo, a no ser que tengas un seguro más caro y tengas más pasta, ¿no? Bueno, vale. Canadá me interesa también. Canadá es un país que a mí me mola. Y estaría ahí entre medio. Pero que en ninguno de los casos, de verdad, hostia, incluso Italia. En Italia lo tengo muy fácil. Es verdad, Italia lo tengo muy fácil. Además tengo familia allí. Pero que sería fácil pues en el sentido de que ir para allá, hacerme un acomodamiento y tal, que no sería tampoco... Pero Italia también me limita, no considero que haya un youtuber, y cuidado porque la gente de Italia es también otro de los países donde más cobran ahora mismo, según me ponían por ahí en todo este tinglado de YouTube. Donde más se paga es efectivamente en Estados Unidos, luego vendría... Ay, madre mía, se me va la cabeza. Estados Unidos, Italia, Francia y Alemania. Y luego en último lugar, los que menos ganan somos los youtubers españoles a 3,55 € la visita por millón, o no sé qué rollo tienen ellos. Bueno, no sé, es que tampoco quiero dar las cantidades porque como no las sé, no las tengo delante y paso de estar tecleando, pues tampoco es cuestión de estar mirándolo porque además lo dije en el directo. Pero... tendría que ser uno de esos países, de los que están primeros, para seguir rentabilizando mucho más todo lo que es el tema de YouTube, pero que yo no aspiro ni muchísimo menos a tener a ponerme a jugar a videojuegos ni nada de eso, que es un coñazo, me aburre soberanamente, no soporto las máquinas. Además tengo que decirlo, porque mi madre llevó y gestionó una empresa de recreativos, de máquinas recreativas, estoy hablando de máquinas recreativas, solamente, bueno, eran comecocos y cosas de estas así, y los racing estos, y las máquinas estas de que se movían y tal. Mi madre ha gestionado una empresa de estas hace muchísimos años ya. Antes del boom de las videoconsolas, mi madre ya tenía una sala de recreativos. Bueno, pues yo no soporto los juegos, me dan auténtica aversión, es que no los aguanto. Mira que he podido jugar yo partidas ahí en la maquinucha aquella del Tetris, a lo bestia, y la sala recreativa llena de gente, pero a lo bestia, que no cabía una aguja en un pajar, de verdad, ¿eh? O sea, eso fue un éxito total de ventas, pero eso me llevó a mí a aborrecerlo, porque luego además, como también tenía que echarle una mano a mi madre, pues cuando se terminaba ya la jornada y yo me iba para allá, le echaba una mano a la mujer a limpiar la sala de recreativos, que además era enorme, súper grande, y encima a quitar toda la mierda allí de los niñatos, mierda que son, pues se ponían a comer pues porquerías, pipas y tal, y había que limpiar, ¿no? Pero bueno, que por eso digo que no soporto, yo no podría ser gamer en la vida. Creo que a lo mejor algún día podría hacer algo así, no lo sé, pero desde luego jugaría perfumes. Vamos a jugar a llenar botellas, ¿no? Un juego de esto, ya estoy dándole a alguien. Vamos a llenar botellas, ¿no? Como esto del tío que saca el hueso, del juego este que saca el doctor no sé qué, del juego ese que hay que le sacan los huesos a un muñeco y luego te pita y se le pone la nariz colorada. Bueno, pues esto es lo mismo, pero llenando botellas en plan digital, ¿no? Y a ver si quién tira más gotas fuera de la botella, ¿no? Pues a lo mejor eso sí, pero no aguanto los juegos. Los videojuegos me llevan a maltraer, es que no los soporto. Y no los aguanto por eso, que yo creo que quizás se me quedó allí grabado, además que mi madre estuvo llevando la gestión de la sala recreativa durante un montonazo de años. Y bueno, gracias a Dios, dijo, se acabó y se terminó, por Dios, menos mal, porque eso ya es que, ¡buah! Madre mía, vaya currazo más brutal. De todas formas también, como todas las cosas, pues tienen un boom, tienen un punto muy álgido, y luego pues se van cayendo poco a poco, y evidentemente las salas recreativas, por lo menos aquí en mi ciudad, se fueron abajo precisamente por el tema de la llegada de las videoconsolas y las Xbox y todo esto, y entonces evidentemente pues se tuvo que cerrar. Pero mi madre fue inteligente en eso y chapó muchísimo antes de que el negocio pues empezara a dar pérdidas. Mi madre salió zumbando, gracias a Dios mediante, y a tomar por saco la bicicleta. Sí, porque fue inteligente, porque además hubo ahí una racha de, quizás yo creo que fue, además que me lo ha contado muchas veces, que no estuvo mucho tiempo porque se dio cuenta de que en una semana, en una jornada de Reyes,
la sala no se llenaba, estaba siempre abarrotada, daba igual el día, siempre abarrotada de gente. Hasta incluso cuando se supone que habían exámenes y tal, allí había un montonazo de gente. Bueno, pues se dio cuenta, mi madre es que es muy lista, se dio cuenta que en esos Reyes no iba ni el gato. Y entonces, a todo esto, que en una de las veces que fue alguien a jugar una partida, no sé a qué, le preguntó a quien fuera o fuese, oye, ¿esto qué está pasando aquí? Y entonces le dijeron, oye, pues es que lo que está pasando son las Xbox, las Nintendo y todo eso. Que todos esos juegos ya se han quedado, estos juegos que tienes aquí se han quedado muy, muy viejos en comparación con lo que ya están ofertando las consolas de juego. Y mi madre dijo que sí, pues ahora verás tú. Y mi madre cogió y se fue. O sea, cerró, chapó. Cogió y dijo hasta luego. Hizo un hasta luego, Mari Carmen, a tiempo. Pero fue precisamente por eso, porque vino con el rollo de, uy, ¿qué pasa aquí? Una semana aquí, sola, aquí, con esto sin nadie. Y en el momento que llegó alguien y tal, y dijo, oye, ¿esto qué es? Dice, pues esto son las videoconsolas. Dice, pues sí, ahora verás tú. Venga, hasta luego. Y claro, y dejó el negocio, claro que sí. Y lo hizo muy bien hecho, porque además se fue con como se tenía que ir, con todo eso on top y a tomar por saco y tomar viento la bicicleta. Muy bien hecho, sí que sí. Ole, mamá, bien por ti, bravo.
hoy os estáis quedando muertos y muertas porque evidentemente estáis viendo que no estoy hablando absolutamente nada de perfumería. Pero es que mi intención era hablar de perfumería y al final estoy contando aquí cosas de mi vida. Es verdad, y además es que estoy a gusto, me encuentro cómodo haciéndolo. Como tampoco es que como yo ya me siento como un poco abuelete cebolleta, claro, con la edad que tengo, que además es que de verdad, es que desnudo gano mucho, no es por nada, es que me miro al espejo desnudo y digo, mira, aquí el Javi es como rinde. ¿Ya quisiera más de uno de una? Pues sí, lo tengo de mi sitio. Muy bien puesto. Alábate pollo, que como decimos por aquí, mañana te capan. Pero que la pretensión de empezar este podcast era completamente distinta y al final estoy hablando de mi vida y estoy contando aquí cositas que no había contado antes, ¿no? Es que además hay cosas que no están ni siquiera ni en el libro. Posiblemente para el próximo, no lo sé. Bueno, hablando de libros, necesitaría volver a ponerme a escribir. Lo que pasa que... aparte que evidentemente voy muy corto de tiempo, creo que necesito mirar el libro desde otra perspectiva y mirar que ya lo tengo muy, muy avanzado, ¿eh? El libro está avanzadísimo, pero más no poder, pero creo que necesito hacer un cambio. No sé qué es lo que voy a hacer con el libro y evidentemente voy a aprovechar, por supuesto, las 100 y pico páginas que ya tengo escritas, pero creo que realmente necesito hacer un cambio en el libro, en el nuevo libro, que ya tiene título además, pero creo que voy a cambiarlo. Voy a hacer algo que muy poquita gente se va a poder pensar que va a pasar con el libro, porque además necesito mirarlo desde otra perspectiva. Y voy a liarme la manta a la cabeza, porque creo que a veces hay que dar un cambio a lo que se está haciendo y que por muy avanzado que esté la cosa, un giro inesperado en un proyecto, aunque se mantenga, porque voy a seguir manteniéndolo, va a ser bueno y va a representar realmente la diferencia con respecto a lo que ya está planeado o planteado en el nuevo libro. No voy a decir el nombre porque el nombre lo tengo también claro, ¿eh? El nombre sí que lo tengo clarísimo. Entonces, bueno, pues nada, señoras y señores, llevo aquí ya del tirón y evidentemente sin cortes musicales ni nada, 34 minutos 50 segundos y encantado de haber compartido con todos vosotros pues cosas de mi intimidad, que a vosotros igual ni os importan un rábano, pero que a mí como estas cosas me sirven de terapia y evidentemente pues os doy pues cotilleos y cositas. Os recuerdo también que en Pixme Channel sí que hay un podcast que se va a lanzar próximamente. Se va a lanzar, bueno, si no se ha lanzado ya, porque posiblemente quiero lanzarlo antes que este. Entonces en Pixme Channel hay podcast también con noticias. Y bueno, pues Javier Orgaz en estado puro. Espero que os guste y ya sabéis lo de siempre. Recordad suscribiros al canal, darle al like y distribuir mis vídeos por todas vuestras redes sociales, que yo, Javier Orgaz, os voy a estar profundísimamente agradecido. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos escuchamos y nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.